Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Eh, es un privilegio el poder estar aquí nuevamente para compartir la palabra. Acompáñenme en oración para que la palabra que vayamos a escuchar esta noche pues caiga en buena tierra. Amén. Gracias, Dios eterno. Gracias porque una vez más nos das el privilegio, nos das la oportunidad, Señor, de poder sentarnos a la mesa, a escuchar tu palabra, Señor, a comer el pan de vida, Señor, que sabemos, Señor, que es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, para nuestro cuerpo, Señor. Dice tu palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Disponemos nuestros corazones una vez más, Señor, porque estamos convencidos, Señor, de que en tu palabra hay vida, de que en tu palabra, Señor, hay salvación, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que podamos ser buena tierra, Señor, en este día, que podamos retener todo lo bueno de tu palabra, Padre, y que podamos ver frutos, Señor, en abundancia. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que pues hoy vamos a seguir viendo el tema de la perseverancia y qué implica, qué implicaciones tiene el que nosotros perseveremos. Como pues han escuchado, pues el concepto de perseverar es mantenerse firme ante cualquier adversidad. Pero pues hay más implicaciones que quiero que veamos en este día. Y quiero comenzar con el verso de 2 de Pedro 1:3. Si usted me quiere acompañar ahí con sus Biblias, y si no, pues yo les voy a ir leyendo. Dice 2 de Pedro 1:3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, quien nos llamó fue Dios. El 4: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, eso, yo siempre que leía estos versos, pues no mucho sabía que estaba hablando, pero le empecé a investigar sobre qué trataba, y básicamente lo que dice el verso 4 es el que yo se los voy a parafrasear. Pero dice el verso 4 que Dios nos ha dado promesas, ¿sí? Y que por medio de esas promesas nosotros vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Entonces es importante que por medio de esas promesas que las busquemos para llegar a ser parte de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque en el mundo hay corrupción. Todo lo que es el mundo está ahorita bajo tinieblas, dominado bajo tinieblas. Por lo tanto, pues hay una corrupción, y nosotros, siguiendo las corrientes del mundo, no podemos ser participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Entonces, recuerde que qué comunión tiene la luz con las tinieblas, ninguna. Entonces, si nosotros caminamos conforme a lo que nos dicta el mundo, pues vamos a andar en tinieblas. Pero mientras nosotros alcancemos las promesas de Dios, vamos a dejar por un lado la corrupción y vamos a empezar a ser participantes de esa naturaleza divina. Entonces, ¿qué promesa me va a decir usted? Y en la Biblia hay un sinfín de promesas que
que para todo tipo de situaciones. Yo por aquí puse una, se las voy a leer. No le voy a dar los versos, pero pues ahí usted las investiga después. Eh, por ejemplo, dice un verso que cuando Jesús estaba a punto de irse de esta tierra, le dijo a sus discípulos, bueno, en la casa de mi padre hay muchas moradas hay. Entonces yo me voy a ir y voy a preparar un lugar para vosotros. Es una promesa, ¿sí? Eh, una promesa de la cual usted no puede participar si anda en corrupción, si anda en las tinieblas de este mundo. Por ejemplo, hay otra promesa que cuando él dijo, yo me voy a ir, pero voy a dejarles a un consolador para que esté con ustedes, que es el Espíritu Santo. Eh, Otra promesa que habla en Génesis, que dice que yo estoy contigo a donde quiera que vayas, no te voy a abandonar, nadie te podrá hacer frente, no te voy a desamparar, ¿sí? Dicen Salmos, bienaventurado aquel hombre que no anda en consejo de malos y al final todo lo que hace prosperará. Pero pues todas estas promesas requieren, hermanos, de que dejemos de participar en el mundo de tinieblas. Eh, entonces, miren, pues, eso es lo que dice básicamente el verso 4. Ahora bien, las promesas de Dios ahí están. Las promesas de Dios son alcanzables. Pero en el verso 5 de 2 de Pedro 1:5, pues hay un requisito para que nosotros logremos hacer partícipes o logremos alcanzar las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Y dice 2 de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Les voy a leer otras versiones para que usted se vaya haciendo una idea de a dónde quiero llegar. Entonces, la versión BIN dice, por esta misma razón, pongan todo el empeño, dice, en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Hay otra versión que dice, y por esto poned todo vuestro esfuerzo, dice, para unir a vuestra fe la virtud, a la virtud del conocimiento. Recuerde que la fe pues viene por el oír, ¿verdad? Entonces, eh, la, eh, empezamos creyendo y eso pues empieza a cimentar nuestra fe. Y la DEA dice, por esta misma razón, hagan todo lo posible para llenar su fe con bondad, con conocimiento. Entonces, miren, las promesas ahí están, pero según según de Pedro 1:5, hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo, tenemos que ser diligentes, tenemos que poner todo nuestro empeño para buscar esas promesas. Entonces, miren, pues esa palabra diligencia que habla ahí, me llamaba la atención porque la palabra diligencia dice que es una virtud con la que se combate la pereza. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que las promesas por sí solas no las vamos a alcanzar. Debemos ser diligentes, debemos esforzarnos para poder alcanzar esas promesas. Si no lo hacemos, hermanos, vamos a seguir caminando bajo la tiniebla, bajo la corrupción que hay en este mundo. También dice que diligencia, oiga, pues dice que significa amar algo tanto que se pone todo el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Amar algo tanto que se pone el esmero, el cuidado en ejecutar algo, en hacer que algo funcione, ¿sí? Entonces, la palabra nos llama a que nosotros busquemos a Dios, busquemos en la palabra para que podamos alcanzar esas promesas.
Y la palabra virtud, porque dice que a la fe hay que hacer un esfuerzo para que a la fe, a lo que ya creímos, también hay que añadirle virtud. Y esa palabra virtud es una disposición habitual eh, para hacer el bien, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el bien? En la palabra. Entonces, mire pues, yo traduje ese verso así. Entonces, alguien que ama tanto a Dios, que quiere alcanzar esas promesas, se va a esforzar, va a poner todo su empeño en amar a Dios, en obedecerle, en buscarle, en llenarse de conocimiento. Pero todo eso se tiene que ver reflejado en la conducta diaria de nuestras vidas, porque a la larga hay que añadirle virtud. Entonces no solo es llenarse de conocimiento, sino tiene que verse reflejado el fruto, ¿sí? Verse reflejado el fruto en las casas, en el trabajo, donde usted vaya. Continúa diciendo, según Pedro 1:6, al conocimiento hay que agregarle dominio propio. Entonces, oiga, pues dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, al efecto fraternal amor. Entonces, pero todo esto viene como base de ser diligente, de esforzarse. Y el fruto que se va a ir dando es todo eso: conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal. Todo eso va a ir siendo como, se tiene que ir reflejando en nuestras vidas. Entonces, la base de todo esto es ser diligente, el empeño, el amor, la dedicación que usted le va a poner a su vida para buscarle a Dios. Y como consecuencia, ya dijimos, se iban a dar dando esos frutos. Entonces, yo me preguntaba, me ponía este ejemplo que se lo voy a mencionar. Por ejemplo, ¿cómo era usted? No sé si todavía está estudiando o ya no, pero si usted está estudiando, o si usted, me imagino que todos hemos estudiado aquí, pero ¿cómo éramos cuando estudiábamos, ya sea en la universidad, en la primaria, en básicos y diversificado? ¿Qué clase de estudiantes éramos? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo se invertía después de clases, después de que salía de la escuela, del instituto o del colegio? ¿Cuánto tiempo se le invertía ya en casa a cada materia? ¿Y qué resultado se obtenía? Y eso se miraba reflejado en las calificaciones, ¿verdad? Entonces, es lo mismo. Si usted era diligente, si usted se esforzaba, el resultado iba a ser que cuando entregaran las notas a final del bimestre o del trimestre, no le esperaba una cinchaseada en la casa, porque iba a obtener buenas notas, al contrario, iba a tener felicitaciones. Pero si usted no era diligente, pues lo más seguro es que cuando llegaran de recoger notas, a darle duro con el cincho, ¿va? Entonces, esa calificación era directamente proporcional al esfuerzo que cada quien hacía, ¿sí? Igual era, no sé cómo es usted en el trabajo, hermano, si usted va al trabajo solo para que, pues, ganarse sus centavitos, o usted es diligente, usted se esfuerza, si usted se esmera, más si cuando uno quiere ir ascendiendo, pues bueno, trata de uno de hacer bien las cosas para que vean el trabajo que uno hace, y pues eso tarde o temprano va a obtener un resultado que le van a pagar más, lo van a ascender, eh, pues lo van a ver de otra forma, no como un simple empleado. Entonces, lo mismo es aquí, uno si se esfuerza, hermano, Dios se lo va a recompensar. Entonces, si nosotros queremos ser participantes de esa naturaleza divina, hermanos, tenemos que esforzarnos por buscar la palabra. Y hay un verso que cuando el pastor me contactó ahí para que diera hoy la enseñanza, me dio esos versos de 1 Pedro,
pero también me mandó un verso de Colosenses 3:1. Y yo estaba leyendo el verso, se lo voy a leer. Colosenses 3:1 dice, no, perdón, ese no es, pero se lo voy a leer. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Entonces, es lo mismo, hermano. Si usted quiere salir de la corrupción que hay en el mundo, hay que poner las cosas, hay que poner la mira en las cosas de arriba y no la mira en las cosas de la tierra. Como dice aquel famoso verso, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, pues no va a llevar fruto, pero si muere a sí mismo, va a llevar fruto y fruto en abundancia. Entonces, el perseverar, hermanos, no es simplemente pues que vengamos todos los días a la iglesia, que no nos perdamos las prédicas online, no es solamente dar diezmos. Y sí, todo eso no lo deje de hacer, obviamente, ¿va? Pero hay que escudriñar la palabra, hay que esforzarse por buscar a Dios. Y sobre todo, hermanos, ese esfuerzo que usted va a hacer y que ha estado haciendo, pues te tiene que empezar a ver reflejado en los frutos. Ahora sí, vamos a ver Filipenses 4:8. Y ahí van a ver por qué lo vamos a ver. Dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis de mí, haced esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, les recuerdo que la virtud, hermanos, es la capacidad de hacer el bien, ¿va? La virtud va a tener un efecto positivo en sus vidas. Entonces, todo lo que usted haga, hermanos, si usted ve que hay un efecto positivo, todo lo que usted haga por buscar a Dios, por escuchar las prédicas, por venir a la iglesia, por diezmar, si usted ve que hay un efecto positivo, si usted ve que le está agregando valor a su vida espiritual y a la vida de las personas que están cerca de usted, si usted ve que eso lo está llevando a hacer el bien para con el prójimo, entonces sígalo haciendo, como dice ese verso, ¿va? Todo lo que sea honesto, lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre. Sin todo eso hay virtud, hermanos. Piénselo, sígalo haciendo. Entonces vamos a, dice la DH, ese mismo verso, y por esto deben esforzarse. En 2 de Pedro dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, que es la virtud, y el entendimiento. Otra versión dice, pero para obtener estos dones debemos tener fe, y además de fe, buena conducta, y además de buena conducta, y pues ya se empieza a dar fruto, entendimiento de Dios y de su divina voluntad. Entonces, todo esto tiene mucha relación, hermanos, también con los versos con los mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, porque recuerde le preguntaron a Jesucristo que cuál era el gran mandamiento. Él les dijo, bueno, es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y el segundo pues es semejante al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando ponemos diligencia, hermanos, por esforzarnos, quiere decir que estamos amando a Dios, pero a la vez si le agregamos virtud, que es el hacer el bien, ¿sí? Pues empezamos a ver que se empieza a cumplir ese segundo mandamiento, porque el hacer el bien va a ser una conducta que va a ser para nuestro prójimo, no para nosotros mismos. Dice 2 de Pedro 1:8, vamos a continuar, dice,
Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros ya las sepáis. Entonces, mire, pues, hermanos, usted, tal vez, y pasa muchas veces, va, que decimos, otra vez vamos a ver eso. Pero, pues es importante, hermanos, que aunque ya las sepamos, sigamos entendiendo, sigamos recibiendo, sigamos recordándonos que es un perseverar, que tenemos que estar todo el tiempo diligentes, que todo el tiempo tenemos que estar esforzando, porque pues esto no nos va a dejar que estemos ociosos. Amén. Entonces vamos a ir a Filipenses 1:1, otras implicaciones que tiene el perseverar, y ahí va a ver qué interesante. Filipenses 1:1, voy a leer del 1 hasta el 4. Dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Esta es una carta que Pablo, es el saludo de la carta que Pablo le está haciendo a la iglesia de Filipos. El 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces, más o menos, hermanos, desde que Pablo fundó esta iglesia, habían pasado ya alrededor de 7 a 8 años, y por eso les estaba diciendo, desde el primer día hasta ahora. Entonces ya tenían 7, 8 años, hermanos, que los hermanos de la iglesia de Filipos habían estado perseverando, ¿sí? Voy a leer otras versiones. Dice, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que oyeron hasta ahora. Oiga, pues, otra versión dice, a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy. Hay otra versión, dice, pensando en la colaboración que prestaron a la difusión del Evangelio hasta ahora. Entonces, vaya pensando usted también en 2 Pedro 1:5, hermanos, el esfuerzo que había puesto estos hermanos que estaban en Filipos. Ayudaron a Pablo a difundir el Evangelio, colaboraron, hermanos, y no cesaron de anunciarlo desde que Pablo fundó esa iglesia hasta que Pablo le estaba escribiendo la carta que yo le había hecho, que habían pasado entre 7 y 8 años. Hay otra versión que dice, recordando cómo desde el primer día en que escucharon el Evangelio hasta ahora, no han cesado de cooperar maravillosamente en la tarea de dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces, mire qué diligencia la de estos hermanos, la colaboración, el esfuerzo que estaban haciendo, hermanos, para colaborar en el Evangelio. Fíjense, hermanos, que yo me ponía a pensar, porque nosotros, más o menos, ahorita ha pasado un año de que empezó la pandemia, y pues ya muchos hermanos ya no de esta iglesia, hermanos de otros, pero hay mucha gente que ya un año de que ya no vino de que no pudo venir a la iglesia, y ya se olvidó de venir a la iglesia, ya no quiso venir. ¿Por qué problema? No lo sé, pero me hacía me venía eso a la cabeza, porque miren estas personas, hermano. Filipos fue la primera iglesia que fundaron en Europa. Entonces imagínese usted haber levantado esa iglesia bajo la presión de otra cultura en la que vivían, hermanos, porque era otra cultura la que se vivía. Más aún así, hermanos, no cesaban de anunciar el Evangelio, ¿va? Y me llamaba la atención, porque nosotros muchas veces, hermanos, por X o Y situación que pasa, pues fácilmente nos alejamos de la iglesia,
nos decaemos y ya no queremos seguir viniendo, pensamos o creemos que como me está pasando algo malo, Dios no me escucha, entonces pues fácilmente nos apartamos, ¿verdad? Em, pero no debería ser así, deberíamos de seguir siendo diligentes. Recuerde y que puse unos versos aquí eh, por lo mismo, porque no porque no, las cosas no sucedan como nosotros pensamos, quiere decir que Dios se olvidó de nosotros, o quiere decir que pues Dios no se acuerda, o Dios no me quiere, ¿sí? Al contrario, cuando suceden cosas en nuestras vidas que no son conforme a los planes que nosotros queremos, es porque Dios quiere algo de nosotros. Eh, Quiero leerles Deuteronomio 8:1. Dice la palabra: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vayáis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. El 2: y te acordaréis de todo el camino por donde ha traído Yahweh tu Dios estos 40 años en el desierto. Oiga pues, para afligirte, para probarte, y con el fin de saber qué era lo que había en tu corazón, si había de guardar o no los mandamientos. Entonces no porque nosotros estemos viviendo alguna situación difícil, hermano, quiere decir que Dios se olvida de nosotros. Al contrario, cuando pasamos por esas situaciones, ¿en dónde está nuestro corazón? O sea, si buscamos a Dios únicamente porque nos está yendo bien, piénselo. O, o nuestro corazón está con Dios en todo momento, en las buenas, en las malas, en la aflicción, en la adversidad. Como dice aquí, ¿verdad, hermano? Te llevé al desierto para probarte, para saber qué había en tu corazón. Entonces, si nosotros seguimos siendo diligentes y seguimos perseverando, hermanos, en cualquier adversidad, como lo hacía en la iglesia de Filipos, y ahorita vamos a ver más a detalle, Dios quiere saber dónde está tu corazón. El 8:3 dice: te afligió, oiga pues, y te afligió, y te hizo tener hambre, pero a la vez dice que lo sustentó. O sea, a pesar de todas las aflicciones, Dios sustentaba con comida, ¿sí? Dice: te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahweh vivirá el hombre. Entonces, mira, pues humanamente, hermanos, uno cuando está pasando por situaciones difíciles, por momentos difíciles, pues como humanos es normal que digamos, no, es que tengo derecho a sentirme mal, tengo derecho a reclamar porque me va mal, porque no sale como yo quiero, pero hermano, Dios quiere saber en dónde está tu corazón, en dónde tiene puesta su mirada. Y pues yo no sé qué situaciones pueda estar pasando usted en estos momentos, hermanos, pero pues Dios quiere saber dónde tiene puesta usted su mirada, si la tiene puesta en eso terrenal que le está pasando, ¿sí? En la corrupción de la tiniebla, usted la tiene puesto su corazón, o si usted tiene puesta las cosas, su mirada puesta en las cosas de arriba, ¿sí? Usted puede ser diligente aún en la adversidad, eh, puede ser, puede esforzarse aún estando en enfermedad, aunque quiera caer en depresión, aunque no tenga trabajo, ¿sí? Pero pues Dios quiere saber en dónde está su corazón, hermanos. Si usted eh, lo va a seguir buscando a Él, o si usted se deja vencer por esas circunstancias, es porque usted no tiene puestas las cosas, o no tenemos puestas las cosas en la mirada en las cosas de arriba. Dice Lamentaciones. Mire por qué Lamentaciones, va. Dice Lamentaciones 3:39. Es Lamentaciones porque era un lamento constante, hermano. O sea, a veces nosotros no dejamos de lamentarnos por lo que nos pasa. Dice Lamentaciones 3:39:
¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado, ¿sí? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Yahweh. Levantemos nuestros corazones. Mire lo que está diciendo. Levantemos nuestros corazones. Volvamos nuestros corazones a Yahweh. Volvamos a esforzarnos. Volvamos a ser diligentes. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios de los cielos. Voy a continuar con Filipenses, dice. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la iglesia había perseverado durante 7, 8 años, hermano, y le manda a Pablo este mensaje. Sepan, hermano, que el que comenzó la buena obra en vosotros, en ustedes, Dios la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O sea, no es que ya mañana te va a ir bien. No le está diciendo ya pronto se va a solucionar, no. Sino nos está diciendo, hermano, que es un camino largo el que se va a recorrer, el que es largo el esfuerzo que vamos a tener que hacer. Vamos a regresar a Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahweh Dios te castiga. Guardarás pues de poner los mandamientos de Yahweh tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Yahweh tu Dios te introduce en la buena tierra. Oiga, pues esto es lo mismo que estamos viendo en Filipenses 1:6, que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, aquí le dice, mire, reconoce que pues si no estás bien, Dios te va a castigar, pero que guarda los mandamientos, porque al final hay promesa. ¿Y cuál es la promesa? Dios va a perfeccionar la obra, Dios va a terminar el trabajo que empezó con ellos. Y le dice el 8:7, Dios te va a introducir en buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes, manantiales que brotan, tierra de trigo, ¿sí? Tierra en la cual no comerás con escasez, no te va a faltar nada. Pero pues para llegar ahí hay todo un camino, porque Dios quiere saber si cuando usted entre a esa tierra, hermano, su corazón no se apartó, lo buscó en todo tiempo y no tiene la mira puesta en las cosas de la tierra. Y déjeme comentarle, porque me llamó la atención esa iglesia de Filipos. Dice que Pablo visitó esa ciudad de Filipos por primera vez con Timoteo en Hechos 16. Ahí empieza toda la trama de cómo llegó Pablo a esa iglesia. Y me llama la atención porque conoció a Timoteo y dice que se fue con él en ese viaje. Vamos a leer Hechos 16:5. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Oiga el verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Oiga pues. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces, mire pues, Pablo tenía un plan. Me imagino que Pablo dijo, bueno, nos vamos para Asia y vamos a visitar tales lugares y ahí vamos a difundir el Evangelio. Ese era el plan de Pablo. Pero ¿qué plan era el que tenía Dios, hermano? ¿Y qué plan era el que tenía Dios para Pablo? Porque no se lo permitió. Y muchas veces nosotros hacemos nuestros planes, nuestras metas, y como no pasa, hermanos, nos frustramos de que no se dé como yo pienso. Pero muchas veces es Dios el que nos está impidiendo que esas cosas sucedan. Pero a la larga, hermanos, dice la palabra, y yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, que son pensamientos de bien y no de mal. Y vamos a continuar. Bueno, ¿por qué les hablaba esto? Porque a pesar de que Pablo tenía sus planes, hermanos, Pablo no, porque no lo dejó ir el Espíritu Santo allá, se decayó, no, él dijo, bueno, está bien, ¿verdad? Hay que seguir perseverando a donde Dios quiera. Y
Y en Hechos 16:8 dice, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Oiga, pues, ¿cómo son los planes de Dios? Totalmente diferente a lo que Pablo había pensado. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de ahí a Filipos. Oiga, pues Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, pero mire, pues vea todo lo que le pasó a Pablo en esa iglesia. No solo le frustró el Espíritu Santo a Pablo sus planes de ir a Asia, lo llevó a Macedonia, a Filipos, que es, es una ciudad de Macedonia. Y mire, pues, ahí lo capturaron cuando se le acercó a aquella mujer que tenía el espíritu de adivinación. Le quitó Pablo ese espíritu y vinieron, lo capturaron. Va. Los acusaron de alborotadores, ¿sí? Los azotaron y los metieron presos. Y la cárcel más segura que tenían ahí, dice la palabra, los enviaron al calabozo que estaba más adentro, dice, y les pusieron grilletes. Entonces, mire, pues, ¿qué sentiríamos nosotros, hermanos, si hubiéramos estado en una situación de que no eran los planes que yo tenía? ¿Va? Me mandan a otro lado y encima de eso nos va en feria porque me azotan, me acusan, me meten a la cárcel. Entonces, ¿qué pensaría Pablo? ¿Va? ¿Por qué me va mal? Pensaría Pablo. No sé si pensaría así, pero si fuéramos nosotros, hermanos, difícil, muchas veces nos apartarían, diríamos, ¿no? La verdad es que Dios no me quiere, Dios no me escucha, me está yendo mal, no es lo que yo quiero. Sí, pero Pablo no, Pablo vino y él seguía perseverando, él le seguía haciendo caso a lo que Dios le decía. Y mire qué tremendo esto, porque dice que en el verso 25, a medianoche dice que Pablo estaba orando Pablo y Silas, pero que también estaban cantando himnos y los demás presos escuchaban. Entonces, un día yo escuché esto y me impactó tanto porque ellos estaban alabando en la cárcel, ¿verdad? Estaban en la cárcel, pero estaban alabando a Dios. Y hay un verso en la Biblia, hermanos, que dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, así dice. Entonces, a pesar de que estaban en adversidad, ellos alababan a Dios, porque ellos sabían que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y recuérdese que donde está Dios, donde está el Espíritu de Dios, pues hay libertad, ¿sí? Entonces, Dios habita en la alabanza de su pueblo, y donde está Dios hay libertad. Y esa palabra se cumplió porque justo, hermanos, ellos estaban cantando, estaban alabando, y pues al rato pararon libres, ¿verdad, hermanos? Porque vino aquel terremoto y Dios los hizo libres. No me diga que es pura coincidencia de lo que le acabo de decir, ¿va? Si ahí está Dios, donde está Dios hay libertad, y la palabra se cumple en sus vidas. Pero ¿qué es lo que les quiero enseñar? Que el hecho de que estemos pasando adversidad no quiere decir que sigamos buscando a Dios, que sigamos perseverando, porque si seguimos perseverando, pues ahí están las consecuencias, ¿va? Dios está con nosotros y Dios nos hace libres que son los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, dice Filipenses 1:9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles el día de Cristo. Entonces, hermanos, ya para terminar, pues la palabra de hoy es porque Dios quiere que nosotros sigamos eh, perseverando, que no importa las circunstancias que estemos pasando, que no importa si los planes que nosotros tenemos para nuestras vidas no se están dando, porque al final Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, porque el fin que Dios quiere para nosotros es ese, sí, es un fin para bien. Entonces, no porque las cosas no salgan como nosotros creemos, hermanos, no porque nos va mal, ya ve que Pablo como los metieron presos, los acusaron, pero no por eso dejaron de buscar a Dios, no por eso dejaron de alabar a Dios, no por eso dejaron de perseverar. Y me llama la atención porque mire cuál fue el principio de que se fundó esa iglesia de, de Filipos. Se fundó en adversidad. Dice que después ahí se convirtió el carcelero, los presos, las familias, y pues todos creyeron, hermanos, y pasaron 7 años y seguían todavía anunciando el evangelio. Entonces, de algo que pareciera, hermanos, de que no salió como yo quería, de que me fue mal, salió algo para afianzar el evangelio de Dios. Entonces, pues la invitación es esa, hermanos, que sigamos siendo diligentes, hermanos, en la situación que podamos estar pasando, que pues que sigamos confiando en Dios, que le sigamos buscando y que no decaigas, hermanos, nuestro esfuerzo. Entonces Dios los bendiga, los guarde ya donde esté, pues la invitación es que sigamos este camino de, del Evangelio de Dios y que nos esforcemos por, por buscarle cada día. Dios los bendiga, los guarde, donde quiera que estén. Amén y amén.